Bienvenido a todo el mundo, bienvenido a nuestro webinario Chapter Recovery Moments. Hoy vamos a empezar con aviación. Con la sesión Reiniciando la aviación, cómo volver a volar con seguridad. Reiniciando la aviación, cómo volver a volar con seguridad. Hoy tendremos una webinar en inglés con traducción al español. Por favor, seguid las instrucciones en la pantalla para oír la interpretación al español. Para escuchar la traducción al español. Gracias a Adolfo y a Mónica por realizar esta tarea. De traducción para vosotros. Vamos a dar algunos segundos a los participantes, a James y a los participantes, para que puedan debajo de escucharnos en idioma español si así lo desean. I am Daniela Otero, CEO of SCAL. Soy Daniela Otero, directora de SCAL Internacional, y quiero dar las gracias por estar aquí hoy. Durante 2019, 4.500 millones de personas viajaron en avión, una industria que representa un tercio del comercio mundial y contrata más de 65 millones de personas. La pandemia del coronavirus ha arrasado con el sector, han cerrado la frontera, personas bloqueadas y miles de aviones en tierra son las pruebas evidentes de esto. La conectividad aérea será indispensable para la reactivación, pero ahora el foco está en la aviación y, más importante, en recuperar la confianza de los viajeros. Y por esto tenemos hoy con nosotros a James Wiltshire del Departamento de Asuntos Exteriores de IATA. James está trabajando en este momento en el programa sobre la aptitud de pasajeros para volar y también en la gestión de la restricción fronteriza. Todo esto como parte del esfuerzo de reinicio de la aviación post-COVID-19. James es economista de formación y ha trabajado para IATA desde agosto de 2013. Antes de unirse a IATA, James trabajó durante más de 10 años en el Ministerio de Transporte de Reino Unido en varias funciones y dirigió el análisis de políticas de las autoridades de aviación civil de Reino Unido. Bienvenido, James, y gracias por acompañarnos. As the world begins to plan en este momento que el mundo empieza a planear la vuelta a la normalidad, que incluye la apertura de las fronteras y la recuperación del turismo, entre otras cosas, el sector de la aviación se enfrenta a un doble reto. Por un lado, restaurar sus servicios después de la mayor interrupción de su historia y hacerlo entre normativas dispares. Y la llave aquí es la toma de decisiones por los estados y los gobiernos. Entonces, la conectividad aérea es fundamental para el desarrollo aéreo y claramente por la situación financiera de muchas regiones del mundo. La recuperación efectiva del transporte aéreo internacional es esencial para apoyar la recuperación económica mundial posterior a la pandemia. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, reclama que se adopten las reglas que el mundo tiene que implementar para evitar las confusiones que tienen los pasajeros y los gastos millonarios a aerolíneas y a
en el aeropuerto. Entonces, mi primera pregunta, James, ¿será posible a corto plazo llegar a tener normativas uniformes en todo el mundo para recuperar la confianza de los viajeros? Gracias, muchas gracias, Daniela. Primero, buenos días, buenas tardes a todo el mundo, buenas noches, depende de dónde estéis. Es un placer estar con todos ustedes. Creo que lo primero que debo decir al respecto de esta pregunta es que estamos en el mundo post-COVID y el post-COVID nos va a llevar bastante tiempo, vamos a tener que convivir con el virus durante mucho tiempo. Ya sabéis que ahora mismo hay muchas prohibiciones que todavía están vigentes y la idea es minimizar los riesgos que hay en el viaje, en los viajes internacionales, y esto es algo de lo que se están encargando los estados. Y está habiendo muchas respuestas muy distintas en distintas partes del mundo. Sobre la guía, ya hay una serie de directrices que están unificadas para la aviación. Hay una guía de inicio y están teniendo mucha colaboración por parte de autoridades de distintas partes del mundo. Así es que estas directrices están siendo adoptadas de manera bastante amplia por las distintas asociaciones de empresas de aviación. Creo que esto nos ha dado algo con lo que empezar a trabajar, que es bastante positivo. Tal vez no sea posible o tal vez ni siquiera sea aconsejable tener las mismas directrices para los distintos países del mundo. Lo importante es tener claro el procedimiento de tomar las decisiones, de cómo se toman las decisiones y cómo se transmiten. Lo que nos ha quedado claro, al menos desde nuestra perspectiva, es que hay dos cosas que son hay dos cosas que son las que están frenando bastante el sector, que son, por un lado, la cuarentena y, por otro lado, algo que está relacionado, que es la política de detener y permitir más adelante que se continúe con los viajes. Todo esto es algo que está teniendo un impacto negativo sobre el sector. La OMS ha publicado una extensa guía de recomendaciones. Los pasajeros deberían estar seguros que el aire que respiran en cabina está filtrada, que los aviones se limpian de acuerdo con los estándares globales, que los aeropuertos principales han implementado controles de temperatura y otras cosas que he ido leyendo. Y sabemos que las líneas aéreas están desarrollando estándares y buenas prácticas vinculadas con el reglamento sanitario internacionales, pero ¿cuándo tendremos esos estándares aplicables al 100% de las compañías aéreas? Sé que estás trabajando en eso. Sí, por supuesto. Hemos tenido una respuesta desde el principio de la situación de pandemia. Esa respuesta ha incluido medidas para los pasajeros, para ver su aptitud para viajar, y también medidas para los aeropuertos. Podemos para dar un ejemplo de cosas que se incluyen, por ejemplo, de la experiencia a bordo de los aviones, es, por ejemplo, un servicio de catering simplificado y servicio de higiene individual
Todas estas medidas están siendo implementadas por las líneas aéreas de todo el mundo con el respaldo de la Autoridad de Aviación Civil. Creo que esas directrices ya existen en realidad. Según las últimas encuestas, la calidad del aire en cabina y el distanciamiento social son algunas de las principales preocupaciones de los viajeros. Porque el riesgo de contagio en el avión es bajo. ¿Será seguro viajar en avión con la proximidad de 50 centímetros entre los pasajeros? Esas son las preguntas que tenemos ahora sobre el transporte aéreo. Sí, esta es una pregunta bastante buena. Lo primero, hay que saber cuáles son los riesgos subyacentes. Ha hablado del riesgo de transmisión a bordo, que es bajo, y efectivamente eso es lo que han demostrado los estudios que hemos realizado. Primero, en un avión es un entorno de mucha disciplina. Si lo compara con cualquier tipo de transporte urbano en el que hay gente que sube, que baja, que mira a un lado, que mira a otro, es muy distinto. En un avión, la mayor parte de los asientos en el avión miran en la misma dirección, el respaldo es bastante alto, que crea una barrera natural y impide que el aliento del viajero de atrás llegue al de delante. El flujo constante de aire viene principalmente desde arriba, así es que cualquier tipo de gota de saliva o de partícula que haya en el aire es empujado por la corriente hacia abajo. Y por último, los aviones, especialmente los aviones más modernos, tienen una serie de filtros EPA que son de muy alta eficacia, que son capaces de filtrar el 99% de las partículas que hay en suspensión en el aire. Es una tecnología impresionante la que tienen. Este filtrado de partículas se produce de manera continua. Así es que si lo comparamos con otro tipo de transporte, el aire que circula se refresca y se limpia muchísimo más rápido que en cualquier otro entorno. Así es que todas estas medidas nos han llevado a ver que el riesgo de transmisión a bordo es bajo. Eso es lo que hemos comprobado. Hemos visto muy pocos casos de infección durante un viaje. Hemos seguido los contactos de muchos viajeros y hemos visto que lo que se produce son contagios secundarios, es decir, personas que comienzan un viaje sin estar infectados, pero lo acaban estando infectados. Hemos seguido muchísimos casos, la línea aérea hemos seguido estos casos y sabemos que mucho menos de 100 casos, que se han producido menos de 100 casos de transmisión a bordo de aviones. Así es que es un punto inicial bastante bueno. Por supuesto, están las otras medidas como el catering simplificado, que hace que haya mucho menos interacción entre el personal de a bordo y los pasajeros. También el hecho de llevar las mascarillas. Así es que voy a darte finalmente una respuesta. ¿Es seguro viajar? Sí, lo es. Y no es solo que haya una serie de datos importantes que lo corroboran. Es seguro viajar. Quiero repetir mi pregunta porque quizás hace 2 meses oímos que no se puede poner el avión
lleno, la misma línea, pero de repente las compañías aéreas dijeron que sí, que iban a llenar a los aviones, no iban a dejar ni siquiera un asiento libre. Creo que algo importante, de nuevo, comenzamos por el hecho de que el riesgo de transmisión a bordo es bajo, que además se han puesto medidas adicionales. Así es que vamos a seguir más o menos las mismas directrices que en otros ambientes, o sea, que en otros entornos. Mantener la distancia social, llevar la mascarilla. Y creemos que el riesgo es muy, muy bajo. El riesgo de transmisión es demasiado bajo como para que cause preocupación. Así es que sí, no se va a poner. Tras el atentado del 11 de septiembre, las medidas de seguridad en los aeropuertos se incrementaron y parece que hay un nuevo desarrollo en este contexto, nuevo procedimiento de embarque, mascarillas obligatorias, mayores restricciones y mediciones continuas de temperatura. ¿Podrías adelantarnos qué cambios podemos esperar durante nuestros primeros vuelos? Bueno, te voy a dar un buen ejemplo y un mal ejemplo. Las medidas de seguridad que se impusieron a partir del 11 de septiembre cambiaron toda la experiencia de un viaje, pero lo que no cambió fue que esas medidas que se introdujeron ya jamás desaparecieron, no se quitaron, aunque ya no estuvieran justificadas o aunque hubiera otras alternativas adicionales que hicieran que ya no fueran necesarias. Así es que todo lo que se puso el 11 de septiembre ya jamás se cambió. Correcto. Una cosa en la que nos sentimos muy orgullosos es de haber mirado las lecciones que aprendimos del 11 de septiembre y ver la cantidad de medidas que están tomando las compañías aéreas para tratar de prevenir esta situación, pero tratamos que las medidas solo se tengan que tener en cuenta, se tengan que llevar a cabo mientras sean necesarias. Así es que continuaremos mirando si esas medidas están justificadas para seguirlas y si hay un motivo para que se sigan manteniendo, se mantendrán, si no se quitarán o si hay nuevas alternativas, se utilizarán las nuevas alternativas. Entonces nos está diciendo que habrá más flexibilidad. Creo que lo primero que debemos decir es que los viajes aéreos es muy distinto. O sea, los viajes en avión son muy distintos a cualquier otro tipo de viaje. Creo que cuando haya vacunas disponibles o que cuando haya otro tipo de medidas ya no se tendrían que seguir implementando. También las medidas deben ser proporcionales al riesgo. Como ya puede que sepáis, el riesgo es muy bajo. Así que si viajas en vuelos nacionales antes del COVID, había menos medidas de seguridad. Así es que ahora vemos que en las terminales hay muchas menos medidas porque no está justificado que haya estas medidas en vuelos nacionales. Así es que consideramos que debe haber proporcionalidad entre las medidas y el riesgo. Otra de las cosas, lo que sí que se puede cambiar. Este panorama del COVID nos ha mostrado que hay cosas que se pueden hacer distintas, como el uso de la tecnología, un uso más inteligente de la tecnología que pueda facilitar la experiencia del viajero. Medidas que tengan sentido.
y que puedan reducir el riesgo. Pero cosas que tiene sentido que hagamos y es algo que aplicaremos a nuestro programa. ¿Cuáles serán las fases de recuperación de las rutas aéreas según la información y su conocimiento? Desde el principio sabemos que íbamos a tener una serie de fases. La primera fase iba a ser en los mercados nacionales, donde por supuesto los controles fronterizos son irrelevantes. Luego otra fase donde hay relaciones bilaterales entre dos países que abren sus fronteras. Y por último, los viajes intercontinentales, viajes de larga distancia. Creo que algo más que tengo que añadir es que esperamos ver menos viajes de placer, aunque se mantengan los viajes de trabajo. Y eso es un poco, refleja lo que vemos. Por supuesto, en distintas regiones habrá distintos cambios y distintas evoluciones. ¿Y piensas que cambiarán los patrones de viaje de la gente? Aquí permíteme que especule. Diría que por supuesto sí, de manera muy clara. Y cuanto más dure la pandemia, más va a tardar la gente en volver a ser como era antes y las cosas en volver a su curso normal. Esto sugiere que la recuperación a niveles de 2019 no va a llegar hasta por lo menos el año 2024. Así es que va a tardar, especialmente para los viajes de larga distancia, va a tardar bastante en volver a la normalidad pre-COVID. El principal motivo por el que la gente viaja, porque hay que tener en cuenta que la gente viaja por un motivo, es principalmente para hacer negocios cara a cara, aunque hoy en día hay cosas que se pueden hacer sin que sea cara a cara, como esta misma webinar que se está haciendo, y hemos reducido el nivel de interacción. Así que habrá cosas que cambien la experiencia de la gente, la manera de enfocar las actividades que realiza. Como has dicho, soy economista. Una cosa que suele suceder en la historia de hacer previsiones es que en la época de bonanza la gente es muy optimista, pero que en la época negativa la gente es muy pesimista. Así que hemos visto que al principio había mucha negatividad, efectivamente, cuando se cerraron las fronteras de España, pero ahora hay un poco más de optimismo. Sin embargo, hemos visto que la demanda por parte de la persona, por parte del público, es mayor de la esperada, porque realmente la gente quiere viajar. Tenemos muchas preguntas de público, entonces una de las preguntas importantes es estar en relación con los seguros y protección de consumidor. Detrás de la pandemia han habido miles de reclamaciones que pedían la devolución del dinero de los tickets. Entonces, eso ha creado importantes problemas, pasajeros enfadados, porque estaban en situaciones complicadas. ¿Habrá mayores garantías para las
pasajeros en relación a sus derechos como clientes. Y James, tengo entendido que tú también estás a cargo de la gestión de IATA en temas de protección de consumidor. Entonces, aquí tenemos a mucha gente que viene de tus operadores y están muy interesados en tu respuesta. Bueno, nos metemos ahora en territorio enemigo. La protección del consumidor que hay actualmente, especialmente la relativa a viajes aéreos, no funciona bien. No hay seguro que no ha funcionado bien ni para las compañías aéreas, ni para los viajeros, ni para las agencias de viaje. Así es que esta legislación de protección realmente se ha quedado corta para la situación especial de la pandemia, ya que no hay una definición clara de circunstancias de causa de fuerza mayor. Algunos gobiernos nacionales han dicho que deberían. La Comisión está ahora, sin embargo, tomando medidas contra algunas de las medidas que se han tomado. Hay mucha confusión y realmente hay que tratar de trabajar para que este problema desaparezca de la industria. Claramente tenemos muchas preguntas sobre esto porque, como puede imaginar, puedo entender que las pandemias han creado muchos problemas entre los clientes, los hoteles, las compañías aéreas, y ahora es un desastre porque hay muchas personas que han perdido el dinero y no pueden reclamar. Entonces, es un área muy grande, hay muchas expectaciones con IATA que son muy grandes y esto es el problema, ese es el punto. Y volveremos si hay más preguntas sobre esto, pero seguimos adelante. ¿Cómo serán las tarifas después de la pandemia? Hay muchas especulaciones, ofertas, precios altos, gangas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, podría mirar a la misma bola de cristal que has estado mirando. Hay muchas especulaciones sobre qué va a pasar con las tarifas. Por un lado, tiene la economía, es decir, la ley de la oferta y la demanda. Bueno, por ahora toda la demanda es baja. Muchos viajeros todavía necesitan recuperar la confianza. Y para ser sincero, esto no es una crisis del sector de los viajes, es una crisis que está afectando a todo el mundo. Hay mucha gente que tiene problemas con su trabajo, si es que tiene trabajo, así es que la demanda es mucho más baja de lo que normalmente se esperaría. Por lo tanto, ahora mismo las tarifas son bajas. A medida que la gente recupere el interés, habrá que ver qué es lo que sucede con las tarifas. Entiendo que la respuesta al COVID-19 no va a salir gratis. Hay muchos gastos relacionados en toda la cadena de suministro de productos vacacionales. Hay muchos gastos. Gastos que pueden ir desde limpieza adicional, desde desinfección, poner medidas, no solo en aeropuertos, sino en proveedores, en hoteles, etcétera. Muchas de estas cosas no van a salir gratis. Y también para los transportistas, para las empresas de transporte, está siendo un problema muy importante. Que están teniendo también que pedir hipotecas o préstamos. Estos préstamos luego los tienen que pagar.
Así es que hay una sequía que nos lleva a pensar que las cosas van a ser difíciles antes de que se pongan y que no van a ser como antes y que esta va a ser una tendencia a largo plazo en el sector del transporte y puede que lleve tiempo antes de que luego las tarifas bajen de nuevo. Así es que veremos, hay muchas cosas diferentes que tener en cuenta, así es que ya veremos lo que pasa. Y al fin y al cabo son regulaciones del mercado. Tenemos otras preguntas y uno de los temas más polémicos durante esta crisis ha sido los reembolsos de los tickets por parte de la aerolínea, no solo al cliente directo, sino también a la agencia de viaje. IATA está trabajando en algún programa especial para proteger a las agencias, a los clientes finales, y esto es una pregunta. Y la otra pregunta es el seguro de viaje. IATA está haciendo presión para lograr esto durante los viajes. Primero, sobre la emisión de tickets, creo que lo que teníamos que hacer como respuesta a la pandemia, las compañías aéreas se basan en la relación con el cliente y, por supuesto, con los intermediarios, y no tenemos interés en molestar a ninguno de los dos, pero a la vez hay que entender el contexto y lo que está pasando desde que surgió todo el problema del COVID. La línea aérea media solamente tiene dinero como para cubrir un par de meses de media. Muchas, sin embargo, tienen mucho menos dinero. A medida que los gobiernos empezaron a poner restricciones a los viajes y restricciones en las fronteras, pues las compañías aéreas se han visto limitadas. Hemos visto que hay muchísimas cancelaciones que exceden en mucho a las ventas que se han realizado. Solamente tienen dinero como para 2 meses, sin embargo, tienen que hacer devoluciones para mucho más tiempo. Eso es algo muy negativo. Así es que estamos en una situación en la que la responsabilidad es mucho más grande, es decir, los pagos que tienen que afrontar son mucho mayores que el dinero con el que pueden responder. Hay muchas empresas que vamos a ver que se van a ir a la bancarrota muy rápido. Creo que a la larga es lo que he mencionado de esa tendencia a largo plazo. Hay que ofrecer un valor añadido. Todo esto se debe a que este sector es muy dinámico y una vez que se falla las expectativas del cliente, cuesta tiempo recuperar la situación previa. Hay que entender el contexto que hay alrededor, cómo eran las cosas antes para muchas de las compañías aéreas antes del COVID. Y el tema del seguro de viaje es algo que es muy importante. Los viajeros están muy preocupados de la cuarentena y están preocupados de la situación que se pueden encontrar en sitios a los que van a viajar. Así que la disponibilidad de un seguro de viajes que cubra el COVID-19, por nuestra parte, el precio es prohibitivo. Tenemos expertos en seguro
que van a tener que han tenido una relación muy fuerte con el sector comercial. Diría que en la última semana hay bastante optimismo sobre la disponibilidad de productos de seguros que cumplan con el COVID-19, que es algo que preocupa mucho a la gente, y pensamos que pronto habrá productos comerciales, pero mientras no lo hay, estamos explorando alternativas. También veréis que hay muchas empresas que están esforzándose ellas mismas y que están comprometidas a cubrir los gastos de los viajes de pasajeros que iban a viajar. Esperamos ver que haya una solución que se base en seguros comerciales. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pueden hacer las aerolíneas si el pasajero no quiere llevar mascarilla? Bueno, esta es una pregunta muy importante. Esto ya lo hemos hablado con los abogados de las compañías aéreas, así es que te puedo dar una respuesta porque ya lo hemos hablado. Hay dos cosas. Primero, hay que confiar en las leyes nacionales, es decir, los requisitos nacionales de cada país que se aplican tanto en el espacio de salidas como en el espacio de llegada. En ese caso, serán las autoridades locales las encargadas. El segundo escenario es mientras se está en el aire. De nuevo, quien incumpla podrá ser denunciado y será sujeto a una investigación policial. Hay un marco legal específico para esto que ayuda ayuda bastante que tanto el país de origen como el país de destino hayan firmado esas leyes y esos protocolos de tal manera que cada uno de los países pueda denunciar o someter a un procedimiento judicial a la persona que incumpla en vuelo. Otra pregunta del público. IATA va a implementar algunos cambios para que las aerolíneas sean más sostenibles en el futuro. Sostenible, quieren decir en lo relativo al medio ambiente. Sí, el medio ambiente. En el contexto del COVID estamos haciendo mucha investigación con fabricantes e incluso con NASA para conseguir que las medidas que ya he mencionado sean incluso más fuertes sobre el flujo aéreo, la investigación sobre los asientos y todo lo demás. Hay que cuantificar de manera específica cuál es el riesgo de transmisión. Diría que nuestro punto de vista es que con la tecnología actual el riesgo de transmisión es muy bajo. Pero bueno, todavía si se puede conseguir mejorar, mejor. Pero creemos que el entorno en cabina ya es muy, muy seguro. Y si es sostenible en lo que tiene que ver con el medio ambiente, la industria tiene una serie de objetivos medioambientales muy ambiciosos. También, de nuevo, hablando con fabricantes. Y estos objetivos se está trabajando en ellos. Básicamente, para 2050 se quiere reducir a un 50% la huella de carbono.
y en realidad la crisis del COVID no ha afectado a este tipo de desarrollo. Así es que el pilar fundamental de la industria se basa en esos objetivos medioambientales y seguimos adheridos al completo con los objetivos medioambientales que tenemos. La recuperación del turismo depende de la reactivación de la aviación. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas como respuesta a la demanda? Y otra pregunta del público, considerando los 14 días de cuarentena, ahora tenemos un problema muy grande con la decisión del Reino Unido. ¿Cómo piensa que IATA puede llevar esta situación considerando la decisión del gobierno? Porque aquí el transporte aéreo es la llave para reactivar el sector. Lo primero que he hablado, ¿qué podemos hacer en lo relativo a la demanda? Cuando haya demanda, las compañías aéreas volarán. Te puedo dar ejemplo de algunas compañías aéreas que han aumentado su capacidad porque hay mucha más demanda de la anticipada y están respondiendo a esa demanda. Hay muchos aviones que están en tierra y es muy triste pasar con el coche y ver que esos aviones llevan en tierra durante mucho tiempo sin poder volar. Así es que en cuanto que vuelva a haber demanda, las compañías volverán a volar. Así es que en cuanto que se pueda, se mitigará la pérdida de puestos de trabajo. El problema que han mencionado es las restricciones y la cuarentena de 14 días que se ha impuesto. From an IATA perspective, the message that we're delivering to governments, and we need to know that, recognize that it's often public health authorities and border agencies. Necesitamos que las autoridades sanitarias se involucren con los ministerios, con la aviación civil. Así es que es muy complicado que toda esta demanda aumente. Estamos en una situación completamente distinta a la situación en la que estábamos hace 6 meses antes del virus. Ahora mismo hay medidas que se están aplicando, ya he hablado de muchas de ellas, para la mitigación de la situación. Hemos podido manejar un poco el riesgo de transmisión del COVID, pero no sabemos si la pandemia va a durar de manera indefinida. Y lo que le pedimos a los gobiernos es que sean proporcionales al riesgo y no que respondan con fuerza bruta. Uno de los elementos principales que vemos es que hay mucho potencial para realizar pruebas. Esas pruebas pueden reducir de manera significativa el riesgo de importación. Un problema es la transmisión mientras se viaja. Por ejemplo, tiene a una persona infectada que viaja a otro país y hacer pruebas puede hacer muy buen trabajo en mitigar ese tipo de trabajo, ese tipo de contagio, y funciona mejor que una cuarentena. Otra pregunta del público en relación con los precios de los tickets de Brasil. Las aerolíneas están vendiendo tickets baratos para Europa, pero no sabemos cuándo Europa va a levantar
todas las restricciones. Eso es una práctica común cuando vamos a, no sabemos cuándo podemos viajar, qué está haciendo IATA, y eso es la verdad, porque en América los operadores están vendiendo billetes a precio muy económico, pero el problema es que la gente no sabe si podrá utilizar estos billetes en el futuro. Es una pregunta muy buena y también es muy compleja. Lo primero es saber cuándo se van a abrir las fronteras. Esta es una de las cosas que le estamos pidiendo a los gobiernos. Les decimos que nos informen sobre su criterio, qué medidas objetivas son las que van a tomar y qué medidas son las que van a tomar para la reapertura de los negocios, si se basa en los contagios o en qué se basa, para que se pueda hacer un plan y que nos digan cuándo creen que será realista la reapertura de las fronteras, si será en octubre, noviembre, diciembre, y saber si puede que haya más restricciones o que haya que poner, por ejemplo, entre España e Inglaterra, que haya que hacer pruebas. Así es que pedimos que haya claridad en las condiciones. También queremos saber sobre la reapertura europea, países del espacio Schengen o incluso con otros. La diferencia, por ejemplo, la diferencia entre cuando se anunció la reapertura del espacio Schengen, entre el anuncio y la reapertura solamente pasaron unos días y no permitió a las compañías, a las líneas aéreas que estuvieran preparadas. Así es que tendrían que darnos certeza. Las líneas aéreas tenemos bastante o tienen bastante flexibilidad. Hay que saber si se le permite viajar a las personas, si se les va a permitir viajar o no debido a motivos sanitarios. Las compañías aéreas no quieren que viajen las personas si son sintomáticos. Las líneas aéreas, como he dicho, son muy flexibles. De todas las maneras, es complicado, es muy complicado. Porque habría que hacer pruebas a todo el mundo. Y otra pregunta, algo que está preocupando a la gente. IATA puede hacer presión sobre el gobierno estadounidense para implementar una ley sobre la mascarilla, porque de momento no hay ninguna ley. ¿Cuál es el tipo de presión que IATA puede hacer con el gobierno para que las mascarillas sean obligatorias? Bueno, las directrices de las que he hablado hablan de llevar las máscaras. Parte de la Administración de Aviación de Estados Unidos y del Departamento de Transporte tienen sus propias guías que hablan sobre la obligatoriedad de llevar las máscaras. Así es que no sabemos qué otras medidas son obligatorias, no lo sé, pero desde luego hay muchísimos canales que están haciendo fuerza para que sea obligatoria, no solo a bordo, sino también en los aeropuertos.
Y otro asunto donde tenemos muchas preguntas, considerando que el Reino Unido hace los test en 3 horas, IATA puede obligar que se den la posibilidad de hacer test a los viajeros y que puedan cambiar sus fechas en caso de que sean positivos. Hay dos cosas. Lo mejor es que las pruebas las realicen las autoridades. Así es que usando los PCR estándar, eso es un tema de biología, no de tecnología. Los test PCR, tanto si son de sangre como si son con un bastoncillo, se puede tener los resultados más rápido de 3 horas. Realmente, físicamente se puede conseguir. La cosa es si durante esas 3 horas de espera un aeropuerto es el mejor lugar donde esperar. Así es que, y también hay que saber, porque se puede producir una infección el día antes de viajar o la mañana justo antes de viajar. Así es que hay una serie de medidas que tienen que tomar los pasajeros. De todas las maneras, puede ser que vengan hasta el aeropuerto y se encuentren una vez que ya están aquí con que no se les permite viajar por el resultado del test PCR. Así es que, desde el punto de vista práctico, es muy complejo, aunque basándonos en la tecnología, sí que sería algo útil. Así es que lo primero que hay que saber es cuándo se tiene que hacer este test, quién lo tiene que hacer, si lo tienen que hacer las compañías aéreas o personal sanitario, y si lo tienen que hacer las autoridades del país de origen o del país de destino. Puede ser que el pasajero llegue en buen estado para viajar, entonces tenga que ser la línea aérea la que tenga que tomar medidas. O en caso de que no pueda, en caso de un test positivo, cambiar el billete o cambiar la fecha. De todas las maneras, este es un tema que se tiene que hacer de manera voluntaria, hay que ofrecer la flexibilidad para poder hacer un cambio gratuito en caso de un PCR positivo. Y las líneas aéreas están ofreciendo flexibilidad a las personas que tengan síntomas compatibles porque no quieren que esas personas viajen y puedan contagiar a otras personas. So we have a lot of questions, so it will be impossible to answer all the things. So I propose Tenemos muchas preguntas, es imposible contestar todas. Entonces, quizás puedes leer todo esto y a lo mejor compartir tu respuesta con nuestros miembros. Pero muchas preguntas tienen relación con la accesibilidad, con las ventas, con los seguros, con los reembolsos y desde luego con lo que va a pasar con el corto y el largo plazo en el sector. Pues, ¿cuál es tu sensación y según tu experiencia? Porque estamos en agosto. Entonces, ¿piensa que este año será más o menos la normal empezar el sector o a lo mejor en septiembre, octubre va a ser igual que ahora y el año que viene va a ser distinto? ¿Cuál es tu opinión según lo que ves en el sector?
Bueno, esta es una gran pregunta. De nuevo, tendría que ir a mi bola de cristal. Ojalá te pudiera dar una respuesta. Creo que lo primero que debo decir, que creo que hay tres cosas. Lo primero, la evolución de la pandemia en sí, si se puede controlar el número de infecciones. Segundo, la respuesta de los gobiernos, saber si los gobiernos responden de la misma manera que han hecho hasta ahora. Creemos que la recuperación será muy lenta, especialmente si hay rebrotes y se impone en cuarentena. Creo que si son lo suficientemente listos con las respuestas, estaremos en una situación, es decir, que puede ser que tenga una respuesta que permita que los mercados se puedan mantener abiertos. Entonces, eso sería un escenario muy distinto. Y el tercer factor es ver hasta qué punto llega la crisis económica y cómo impacta al sector y a la demanda. Si como industria tenemos éxito, para pedir a los gobiernos que sean proporcionales y más basados en la evidencia, si conseguimos que mantengan las fronteras abiertas, creo que podremos ver una recuperación en la demanda. Creo que podremos movernos a un mundo en el que habrá una vacuna, por ejemplo, o tal vez un medicamento que permita que los casos, al menos los casos más extremos, puedan tratarse. Si eso sucede, el mundo será muy distinto. Potencialmente veríamos una recuperación muy rápida si se produjera una de estas dos cosas, una vacuna o un medicamento. El secreto es que tenemos que volver a construir la confianza de todo el sector entre los clientes y los tour operadores, las aerolíneas y todos los anillos de esa cadena del sector. Entonces, ese es el reto para todo el mundo. Sé que tienes muchas reuniones con todas las compañías más grandes del sector. ¿Cuál es la sensación que tienes? ¿Son positivas? ¿Están preocupadas? Porque sabemos que ha sido un desastre muy grande para todos los que han perdido su trabajo y también para las empresas. Entonces, ¿cuál es tu conclusión final sobre esto? ¿Dónde está el sector en este momento? Nunca se había visto jamás en la historia de la aviación algo como el COVID-19 y es una industria que tiene muchos años de antigüedad y jamás se había visto nada así. El nivel de demanda es completamente, no tiene precedentes. Ni siquiera después del 11 de septiembre, ni siquiera después de la crisis financiera, que fue bastante agudo, pero se centró sobre todo en ciertas áreas. Esta crisis es mucho más profunda, mucho más amplia y está en todos los sectores. La alianza está sufriendo mucho, las compañías aéreas. Hay muchísimos negocios que están cerrando. En lo que se refiere a las perspectivas de viaje a la larga, soy optimista por los motivos por los que la gente viaja, ya sea de placer, para estar con la familia, viajes de negocio. Esas motivaciones siguen estando ahí. Por eso creo que una vez que la pandemia esté bajo control y haya una serie de respuestas proporcionales
podremos reconstruir la confianza. Es decir, la confianza de que pueda hacer una reserva hoy y que pueda volar, que no me vaya a encontrar con restricciones fronterizas, que no me vaya a encontrar con cuarentena. Una vez que lleguemos a ese nivel, confío en que nos recuperaremos y que la demanda crecerá y la gente empezará a hablar de nuevo sobre su experiencia de viaje y todo volverá a la normalidad. Y todo esto nos reforzará, pero tenemos que llegar a ese punto. Esperamos que sea así. Hemos llegado al final de nuestro webinario hoy, entonces muchas gracias, James, por participar. Espero que podamos reiniciar a viajar en algunos meses para que nuestra industria se reactive. Y eso es nuestra prioridad. También gracias a todos vosotros y los esperamos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias, James. Sé que estás muy ocupado en este momento con todos estos retos. Gracias, muchas gracias por haberme invitado.